aquí conmigo, Fede, y abultamos más. Primera fila. Pues bueno, vamos a empezar con esta primera jornada de homenaje a Blas Infante que organizamos desde el SA Sevilla y con la colaboración de otros colectivos, ¿no? Como puede ser el área Vicente y para nosotros, bueno, es un honor, ¿no?, que este tema en la actualidad siga interesando. Nosotros creemos que todavía tenemos mucha historia que poner a la luz, ¿no?, porque la historia no es el pasado, sino que la historia está dentro del proceso revolucionario que actualmente sigue vigente, ¿no? Entonces, como algo más del presente. Yo quiero presentaros aquí, que son ellos los que nos tienen que dar esta maravillosa experiencia. Diego, que viene de Valentina, perteneciente a la Asamblea Constituyente, dentro de su sector crítico andaluz, y también, bueno, pues pluriactivista, ¿no?, como solemos hacer aquí todos, ¿no?, dentro del 15M, la vivienda. Y a su vera, pues Miguel, que ha venido de Huelva, es del sindicato unitario y también es perteneciente a ese sector crítico andaluz dentro de la Asamblea Constituyente. Y bueno, como técnico tenemos aquí a Dora, un trabajo también imprescindible para que vaya el contenido didácticamente presentado. Muchas gracias. Ante todo, muchas gracias a vosotros por invitarnos, un honor para estar aquí con nosotros, conversar con todos los que habéis realizado esta experiencia, nuestros compañeros. Nosotros, pues bueno, teníamos esta charlita, ¿no?, sobre la Constitución de 1883, la Constitución de Antequera, el proyecto constituyente de 1883, que bueno, tenía un sentido y hemos tenido que modificar un poco, ¿no?, dado esta invitación con muchísimo gusto para conectar un poquito más, ¿no?, con este homenaje a Blas Infante. Y lo hemos hecho mucho gusto y creemos que hemos aprendido mucho, ¿no? Nosotros venimos de la Asamblea Constituyente, que como sabéis fue un movimiento que empezó más o menos en diciembre de 2011. Desde entonces, pues, el tema o la reivindicación del proceso constituyente pues, se ha extendido mucho y ahora tenemos todo tipo de propuestas, ¿no?, hasta la de Bota, que dice que se pongan 10 y la hagan, que hagan una constitución nueva. Como ha dicho el compañero, pues nosotros venimos, digamos, o estamos dentro de una vertiente, de una sección de constituyentes en la que creemos que debe ser el proceso constituyente, debe ser revolucionario, debe ser de trabajo, debe ser un proceso de ruptura y debe ser un proceso basado en la construcción de las herramientas que necesitamos para que se haga un proceso constituyente realmente del pueblo y del trabajo. Ahora vamos a empezar por un Miguel, que nos va a poner un poquito en el contexto histórico de esta Constitución de 1880. Bueno, no me voy a repetir para no hacer perder mucho tiempo, pero me gustaría remarcar un par de cuestiones. Vamos a hablar un poco del contexto en el que nace el proyecto constitucional de 1883 y también la relación que puede tener esta propuesta con la que posteriormente Blas Infante plantea para la elaboración de una constitución o de un estatuto para Andalucía. Nos tenemos que remontar a principios del siglo XIX. El siglo XIX es un siglo revolucionario en el sentido de que se liquida en España al antiguo régimen y se da paso a un nuevo sistema, al actual, al sistema capitalista. Y además es un momento en el que España se integra en la economía mundo, que en esos momentos estaba capitaneada por Inglaterra, por Londres y por Ámsterdam. ¿En qué consiste este cambio? Pues a partir
de que se elabora la Constitución de 1812 de la Pepa, posteriormente, durante el reinado de Isabel II, se llevan a cabo las tareas principales que son necesarias para que las relaciones capitalistas de producción se conviertan en la principal forma de acumulación privada de la riqueza que socialmente se produce. Y estos son, en primer lugar, se lleva a cabo una desamortización de las tierras. Las tierras eran el principal principal medio de riqueza que se tenía en el antiguo régimen, pero eran unas tierras que no podían participar del mercado, que no se podían vender, que no se podían transmitir, que no se podían usar de avales para el mercado, porque o pertenecían a la Iglesia o eran tierras comunales. Durante el reinado de Isabel II se producen varios procesos de desamortización, primero sacando al mercado las propiedades de la Iglesia y posteriormente los terrenos comunales, que era donde los ciudadanos pues usaban como economía secundaria para el ganado, el huerto, la leña, etc. Es durante Isabel II también que se produce la eliminación de los aranceles. En el antiguo régimen no existía la nación española. La nación española surge en la Constitución de 1812. Era la corona hispánica, que era un conglomerado de reinos entre los cuales existían pues aranceles. Estos aranceles se eliminan, que es otra de las condiciones necesarias para que las relaciones de producción capitalista se conviertan en la principal forma de apropiación de la riqueza, que es un mercado libre, un mercado sin trabas. Y también se decreta la libertad de trabajo. La libertad de trabajo es acabar con los gremios, acabar con la regulación de la producción que existía en los gremios, desvincular a los trabajadores de estos y en el campo, en el mundo rural, la desvinculación de los trabajadores a la tierra. Antes no éramos trabajadores ni jornaleros, éramos siervos de la gleba y pertenecíamos al dueño tanto como sus árboles o las piedras que formaban parte del territorio. Esas tres características son las que Carlos Marx establece en El Capital, de que son fundamentales para que el sistema capitalista empiece a andar. Lo que tenemos que tener en cuenta es que este sistema empieza en España y no se produce de forma homogénea ni lineal como ningún proceso histórico. En concreto, en Andalucía, Blas Infante explica que del feudalismo político característico del antiguo régimen pasamos a un feudalismo económico, es decir, sirve la servidumbre en nuestra tierra, pero no ya al servicio de un señor determinado, sino al servicio de un mercado capitaneado por el centro hegemónico del sistema capitalista a nivel mundial, que era Londres. Este proceso será llevado a cabo durante el reinado de Isabel II con alternancia de gobiernos. Isabel II elegirá por regla general a primeros ministros conservadores y en momentos de conflictividad social elegirá como primeros ministros a aquellos personajes más progresistas o liberales. Esta alternancia también es necesaria para los objetivos revolucionarios del siglo XIX, para la revolución burguesa en España, en tanto en cuanto, en primer lugar, a la clase obrera, que era la que produce la riqueza, que ellos se apropian, tenerla sometida mediante la violencia y la coerción del Estado, o cuando la movilización y la conflictividad social hacía peligrar los objetivos revolucionarios de la nueva clase social que estaba en ascenso, pues se imponían ministros progresistas para enfriar esa conflictividad social, algo que prácticamente está sucediendo hasta el día de hoy. Esto hasta los años 60. En los años 60 estalla la primera crisis del capitalismo en el territorio que compone España. Es una crisis
que estalla en el 1866, donde se dan al traste todos los valores de los ferrocarriles. Las entidades de crédito cierran, se desata el pánico. Esta crisis vino precedida también por una pequeña crisis en la industria textil catalana, puesto que la guerra de secesión en Estados Unidos pues impidió durante un tiempo el abastecimiento de algodón a esta industria. Y durante los años siguientes, en el 67 y 68, se suceden 2 años de malas cosechas, provocando hambruna y provocando incluso revueltas contundentes como las que se produjeron aquí en Sevilla o en Granada. Se están dando todos los ingredientes para que las clases populares y la clase obrera vuelvan a unirse a los sectores progresistas de la burguesía en sus reivindicaciones. Llegado a este punto, progresistas y liberales se reúnen contra el gobierno de Isabel II, puesto que la contestación social perjudica los intereses de la nueva clase en el poder, y el día 18 de septiembre del 68, tal como estaba planeado, se produce un alzamiento militar desde Cádiz. Es la Revolución La Gloriosa. Rápidamente este movimiento se extiende por toda Andalucía, llegamos a Madrid y se hace y se echa a la reina, que estando de veraneo en San Sebastián tiene que marchar al exilio en Francia. En estos momentos los sublevados bueno, los alzamientos militares eran una constante en la época. Lo que hace que este alzamiento militar tenga carácter revolucionario es que la unidad de los sectores populares en lucha con las fuerzas progresistas de la burguesía en alza, y lo que provoca es que esta sublevación, los sublevados convocan unas asambleas constituyentes. En esos momentos los sublevados dicen que es el pueblo el que tiene que elegir la forma de gobierno. Y en estos momentos pues la revolución que empezó a principios del siglo con la Pepa, aprovechando esta crisis, se refuerza. Surge la Constitución de 1869, que es la primera constitución democrática, en el sentido que se concede hoy a la palabra democrática, un parlamento, unas cortes soberanas, la soberanía nacional reside en el pueblo, los derechos individuales, libertad de prensa, libertad religiosa, todos los derechos que la burguesía ya había conseguido en otras latitudes que habían iniciado antes la liquidación del antiguo régimen, como en Francia o en Inglaterra. Lo que pasa que aún seguían pensando en que la forma política debería de ser una monarquía parlamentaria. El problema es que no podían elegir no podían nombrar rey a alguien que favoreciera o perjudicara los intereses de Inglaterra o Francia, porque Inglaterra y Francia en aquellos momentos eran las dos potencias que se disputaban el control o la hegemonía del sistema capitalista incipiente. Y tampoco confiaban en darle la corona al sucesor de Isabel II, a su hijo Alfonso, que más tarde sería Alfonso XII, puesto que era menor de edad y pensaba que podría estar influenciado por su madre. Eligen a Amadeo de Saboya. Amadeo de Saboya, cuando llega a España, no se hace con la oposición, ve que aquí hay mucho lío, coge la maleta y se va, y entonces las Cortes en 1873 proclaman la República, una república federal del Estado de España. Nuevamente, las clases populares y la clase obrera, incluso con el triunfo de esta república de carácter federal,
que no difiere mucho en el contenido de la Constitución del 69 en cuanto a libertades democráticas, los sectores populares vuelven como a exigir la profundización de la revolución, cosa que provoca luchas entre los partidarios de los que creían que la república debería de ser unitaria y los federalistas. Y entonces lo que se provoca es lo que se conoce como la revolución cantonal. Municipios de Andalucía y del Levante fundamentalmente se declaran independientes dentro de lo que ellos pensaban de que debía de ser una federación de todos los municipios libres dentro de la península ibérica. Esta revolución cantonal se pasa por las armas, se la reprime a fuego, incluso con más ahínco que contra los carlistas, que también estaban defendiendo una vuelta al antiguo régimen, que también estaban provocando guerra, pero todos los esfuerzos es para acabar con esta revuelta cantonal. Y Margal, que era presidente de la República, dimite, puesto que la revolución cantonal lo único que hacía era llevar a la práctica su propio postulado de federación. Lo que pasa es que dentro de estos federales había una tendencia a que el desarrollo que tuviera de libertad y de progreso la conformación federal del Estado debería hacerse dentro de la legalidad vigente y ordenada bajo las Cortes, cosas que los sublevados en el movimiento cantonal pues no compartieron. Y Margal se va, acaba con la revolución cantonal, la lucha entre los federalistas y los unitarios de la República, que lo que consiguen es la restauración de la monarquía en la figura de Alfonso XII. En estos momentos se termina de completar el proceso revolucionario de la burguesía, pues con la legalización del asociacionismo, la elaboración del Código Civil, la ley del jurado y por último la implantación del sufragio universal masculino, porque hasta un poco más adelante la mujer no era considerada aún como ser humano con plena capacidad para poder pensar y decidir, y el sufragio universal, mientras que estemos hablando de sufragio universal, tenemos que entender que es masculino. Por lo tanto, podemos decir que en los años 80 del siglo XIX se marca una clara línea de demarcación entre todas aquellas reivindicaciones de la revolución burguesa que se van a consolidar y aquellas reivindicaciones, sobre todo las más populares, las más progresistas y las más obreras, que se van a desechar del proceso revolucionario. Y es el momento de un aumento terrible de la represión contra aquel que lucha. Estamos en el momento de la ejecución de los dirigentes de las protestas andaluzas. Estamos en la década del juicio de lo que se llamó la mano de perdón. Es en esta década también donde surge la propuesta constitucional para Andalucía, propuesta de Constitución Federal para Andalucía. Fue el Partido Democrático Liberal que se fundó en la Revolución del 68 y del que había sido cabeza visible Pi Margal, que habíamos comentado antes, que tenía una fuerte implantación en Andalucía y en el Levante, la que convocó un congreso de todos sus delegados en Andalucía, en Antequera, al igual que durante el 83 y el 84 hicieron en otros territorios donde tenían fuerte implantación. Y allí se elaboró la propuesta de Constitución Federal para Andalucía que nos ha traído hoy aquí. Esta propuesta posee un alto contenido de reivindicaciones populares
incluso en la parte económica, que es lo más complicado de que la burguesía recoja, por lo menos a nivel de reivindicaciones de la clase obrera y de las clases populares, que luego lo veremos cuando el compañero profundice un poco más en el contenido de la misma. Y pues, es una propuesta que podía permitir nuevamente la unidad de la lucha obrera y de las clases populares con los sectores más progresistas y revolucionarios de la burguesía. Clase obrera que en esos momentos se encontraba bastante decepcionada, puesto que en todas estas revoluciones del siglo XIX, o pseudo-revoluciones, como bien las llama Blas Infante en su libro La verdad sobre el caso de Tablada, pues habíamos participado en primera fila, y una vez que nuestros valedores alcanzaran el poder, se olvidaban inmediatamente de nuestras reivindicaciones, cosa que sigue sucediendo en los genes de la burguesía. Pues podemos decir como conclusión que este pacto federal andaluz es una propuesta que se produce dentro de una revolución burguesa en su fase final, en su epílogo, que tiene un fuerte carácter revolucionario y progresista, y que es una propuesta real de unidad entre estas fuerzas progresistas de la burguesía y de las clases populares. Pasado este tiempo del siglo XIX, entramos ya en el siglo XX y nos encontramos con la figura de Blas Infante. Blas Infante, cuando llega a sus manos este texto constitucional, ve reflejado en él, de forma sintética, de forma ordenada, todo el pensamiento que había estado elaborando sobre su concepción de Andalucía. Son los años 30 del siglo XX, cuando el sistema capitalista en el Estado español entra nuevamente en crisis. Europa entra en crisis, España entra en crisis, entra en bancarrota, y son momentos en los que Blas Infante observa que hay muchos alternativos que se autoproponen para reemplazar a lo viejo y a lo caduco, pero que entienden ese reemplazo como un cambio de nombres de calle y de colores de bandera, pero no encuentran a quienes se dediquen a la construcción de una morada habitable para unos ciudadanos libres dentro de un pueblo. A esta propuesta constitucional de 1883, Blas Infante hace referencia en su obra La verdad sobre el complot de Tablada y el Estado Libre de Andalucía, cuando nos comenta en la misma que las asambleas de Ronda y de Córdoba de las secciones del centro andaluz, allá por el 19, tomaron en consideración esta propuesta constitucional para la elaboración de nuestro Estatuto de Autonomía. Y nos dice también que los reglamentos de esos centros andaluces ya contenían en sí lo que debería de ser un estatuto para Andalucía. Lo que nos lleva a nosotros a entender que estos centros andaluces no eran alternativas parlamentaristas, sino centros que se proponían participar en el inicio de un proceso revolucionario en Andalucía. Previamente, entrando un poco en materia, y al modo de entender Blas Infante su concepción de articulación de Andalucía, y en contra de las propuestas que se estaban realizando, porque en la propuesta de estatuto que en los años 30 aparece, estos andaluces no participan, y en contra de esa propuesta vemos que Blas Infante le da más importancia al camino que al objetivo. O sea, el objetivo no es tener un texto constitucional bonito, sino la forma de alcanzar ese texto constitucional. El Blas critica que esas propuestas se hagan en un consejo de personas ilustres y que una vez que tengan el texto sea sometida al pueblo.
por lo contrario plantea que su elaboración había que hacerla desde abajo, desde los municipios, contando con todas las fuerzas vivas de todos los municipios y entendiendo que Andalucía no es una unidad de destino universal, sino una anfictonía de pueblos que se pueden o no federar y que podríamos empezar a trabajar a partir de la actual división territorial, pero que podrían ser más o menos, y no solamente de la península ibérica. Habla de Marruecos, nosotros realmente podemos hablar de que podríamos llegar a integrarnos con cualquier otro territorio, en cualquier otra latitud del mundo que quisiera compartir con nosotros una forma de organización social libre y democrática. La propuesta de Blas Infante, muy relacionada con lo que se establecía en la Constitución de 1883, él planteaba de que cada estado andaluz debía estar regido por una corporación con poderes legislativo y ejecutivo, y no como ahora se entiende la autonomía municipal, donde los municipios son brazos ejecutores del gobierno, sino que teníamos que contar con verdaderas corporaciones democráticas y con poder legislativo y ejecutivo. Y que la Junta de Gobierno resultante debía estar formada por representantes de los diferentes estados federados en Andalucía, entendiendo de que esta Junta debería de contar con el mismo poder que contó en su momento, en 1836, la Junta Suprema de Andalucía, que pudo hablar de tú a tú con la regente Cristina durante la minoría de edad de Isabel II, la madre, pudo hablar de tú a tú con el poder central. También planteaba que la manera de llegar a ese estatuto debería de ser conformando una asamblea donde estuvieran representados todos los estados y todas las fuerzas vivas, políticas, sociales y económicas de cada estado. Se debería dividir esa asamblea por secciones por estado, esas secciones elaborar sus propias propuestas de estatuto, someterlas al pueblo para su ratificación o no, y a continuación el estatuto o la constitución para Andalucía sería al final la suma de todos esos estatutos, presuponiendo unos principios que deberían de ser básicos, repitiendo: autonomía municipal, libertad absoluta de enseñanza, justicia gratuita, sin trámites previos y en cada localidad, y sobre todo el reparto de tierra. Ojo, o sea, que la principal forma de riqueza en Andalucía, la propuesta es de que fueran los propios productores y no los terratenientes quienes la pudieran ejercer el poder y el dominio sobre ellos. Y además establecida que esta propuesta debería de extenderse también a otras ramas de la economía, como la industria o el comercio. En concreto, compartimos con él y compartimos con la Constitución de 1883 el sueño de una Andalucía, como él planteaba, con muchas ovejas y pocos rebaños, con muchos árboles y pocos bosques, con muchas casas y pocas ciudades, para que una ciudadanía libre, para conseguir que una ciudadanía libre, indispensable, necesaria para la liberación de la propia Andalucía. Llegado a este punto, la pregunta sería: esta propuesta de finales del siglo XIX, que recoge en su esencia Blas Infante en su propuesta en el siglo XX, en los años 30, ¿tiene alguna utilidad para el día de hoy, para el siglo XXI, para la Andalucía actual, para los andaluces y andaluzas de ahora? Para ver esto, vamos a entrar en una segunda parte de esta pequeña charla, donde vamos a analizar un poco más en profundidad el contenido de la Constitución de 1883, que para eso le cedo la palabra a mi compañero Guido Hidalgo, que está más ducho en estas cuestiones de la legislación, puesto que es abogado, y nos va a ilustrar muchísimo mejor que nadie el contenido de la Constitución, de la propuesta constitucional
Federal para Andalucía de 1883. Como ha señalado Miguel, creemos que esta Constitución tiene mucha importancia, puede servirnos de luz hoy día. Lo entendemos desde el punto de vista de lo que señalaba Blas Infante, ¿no? De que no creemos que lo importante hoy día sea tomar las riendas de la morada que nos hemos encontrado construida por otros, que está construida para el poder de otros, sino que creemos que en un proceso constituyente que signifique construir nuestra propia morada, ¿no? La propia morada desde abajo, entendiendo que desde abajo implica desde los municipios, pasando con la misma estructura, hasta Andalucía, con este tipo de estructura, ya a partir de ahí ya la misma estructura, esto sí es el ejemplo de que esto es posible, ¿no? De que construir algo diferente desde abajo es perfectamente posible. Y entendemos que en esta Constitución de 1800, el movimiento constitucional de 1883, vemos en él que nos puede servir bastante, dado que se dedica a eso, se dedica a construir esa morada que necesitamos en lugar de hacer grandes declaraciones. Es una cosa que se nota nada más empezar a leer. Yo recuerdo cuando empecé a leer por primera vez esta Constitución, sobre todo la municipal, que yo creo que es la más importante. En general, cuando me refiero al proyecto constitucional, me estaré refiriendo casi siempre a la Constitución municipal. Cuando uno empieza a leerlo, se sorprende de que yo tuve la sensación de que faltaba. Como que faltaba algo, uno empezaba a leer y aquí se han saltado una parte, aquí parece que han empezado. Y es porque creo que se ha saltado la palabrería y las declaraciones solemnes y estas declaraciones solemnes que tenemos en las constituciones de ahora, que hablan mucho de democracia para después estar totalmente vacía de democracia. Pues todo eso se lo salta y directamente empieza a hacer lo que tiene que hacer una constitución, que es crear esa moral, crear las condiciones necesarias, crear las herramientas que se necesitan para que exista la democracia en vez de ponerse a alabarla o a declararla. En ese sentido ya es muy indicativo, por ejemplo, el título primero. El propio título del título primero me parece fascinante, se llama Condiciones y objeto del Pacto Federal. Como sabéis, la tradición de la que venimos es el pacto social, este contrato social que según Rousseau era un pacto por el cual en el momento que el pueblo lo firmaba ya se convertía en súbdito. Es fantástico, era sin condiciones, directamente en el momento que lo firmaba ya pasaba a delegar tu soberanía o a perderla directamente, o el ejercicio de la soberanía, ¿no? Que a fin de cuentas era la soberanía. Aquí no, en este proceso, en este proyecto constitucional, en esta Constitución de Antequera, empieza diciendo que el Pacto Federal lo definen ellos, tiene condiciones, tiene objetos. En el primer artículo ya te dicen que la primera determinación de la soberanía es el municipio, que se instituye por la voluntad de todos los ciudadanos. El municipio no recibe su autonomía, el municipio nunca delega su autonomía, su poder. Directamente empiezan a crear unas condiciones diferentes para crear una morada diferente. Algo fundamental con respecto al municipio es que el concepto de autonomía no es como el actual. En la Constitución actual, la española de 1978, sabéis que existe la autonomía local, pero la autonomía local es administrativa. Es la de los ayuntamientos, la del municipio, que se habla de autonomía de los municipios. En la Constitución del 78, la autonomía local significa solamente autonomía dentro del poder ejecutivo, no se comparte el poder legislativo. El municipio o ayuntamiento, en este caso, está sometido a la centralización del Estado, que es el que hace la legislación, y a la centralización de la propia administración de la que forma parte. Solamente es un último brazo de la administración. Aquí no, aquí la primera expresión de la propia autonomía es que el propio municipio tiene su propia constitución. Y no es que la tenga, es que es la primera, la importante, la que después determinará las demás. Aparte, hay algo que me parece muy importante, que es el artículo 5 que tenéis aquí. Bueno, el artículo 4 ya deja claro que no hay delegación de ejercicio, aquí no se delega el ejercicio. Aquí se ejerce el poder desde el municipio, se crea la asamblea y el municipio, las herramientas que el pueblo necesita y el ciudadano para poder ejercer su poder, y así no hay que delegarlo, no se delega el ejercicio. En el artículo 5 me parece muy importante porque hoy día vivimos en
en este contacto social que decía, ¿no? En el cual no hay condiciones, tú te metes y ya solamente, bueno, el contacto social de Rousseau, la única condición era la defensa de la propiedad. Aquí no, aquí las condiciones las impone el propio municipio y están, pues, no son precisamente defender la propiedad privada. En general, esta tarea de construir la morada, nosotros, o esta parte del estudiante, la entiende como una tarea de crear las herramientas, las instituciones que el pueblo necesita para poder, los ciudadanos necesitan para poder ejercer nuestro poder político desde abajo. En general, yo creo que todo sistema político es un conjunto de herramientas políticas, económicas, organizativas, impuestas o creadas específicamente para potenciar el poder efectivo de un sector de la sociedad. Y normalmente siempre hay tres ámbitos, que son las instituciones de decisiones políticas, el debate público y la economía, que en algunos momentos de la historia, incluso todos, han sido parte del Estado, han estado bajo el poder de un rey o de un dictador, que son las que acaban de terminar. Yo lo veo así como que aquí se van construyendo los ladrillos que necesitamos para crear esa morada, ¿no? A lo largo de la historia siempre estas instituciones se han modificado para cada soberano que se ha querido imponer, y de hecho los burgueses lo hicieron a su manera, poniendo siempre todas estas instituciones en venta. Cuando yo digo que se ponían estas instituciones en venta, lo que quiero decir es que para ejercer el poder en ellas era necesario tener una cantidad de dinero. Esa gente con el dinero. Esto lo vemos muy claro con el voto censitario, por ejemplo. El voto censitario, había un censo, y según la cantidad de dinero que tuviera, podía votar o no, podía ser elegible o no. Pero no lo vemos tan claro cuando hablamos de que, por ejemplo, la libertad de expresión es libertad del uso de los medios de tu propiedad para la expresión. Y por lo tanto, quien tenga más dinero o tenga más posibilidades, tendrá más posibilidades de expresión que otro. Como por ejemplo aquí, en contra, se habla del derecho de la expresión. O no lo vemos con el, o si lo vemos con el poder económico. Está bastante claro que en el capitalismo que tenga dinero tiene el poder. En general, cuando se intenta imponer el poder de una minoría sobre la mayoría, pues siempre se hace estas instituciones de forma centralizada, para que pocos puedan dominar a muchos, y siempre se hace incapacitante. Siempre se somete a un tipo de tutela. La representación tutelar, la representación política de la Constitución de 1978, la actual, es una tutela. Es una tutela. Si la cogéis y la comparáis con el Código Civil actual, veréis que tiene el mismo régimen que una tutela, y las mismas condiciones. La tutela es una reivindicación política de ciertos sectores, desde Platón, que decían que el pueblo debe ser tutelado porque no está preparado para ejercer el poder y por tanto hay que poner el tutor. Y yo creo que para empezar a construir nuestra morada, lo primero que tenemos que empezar es a decir el basta ya de tutela, como dice la internacional, ¿no? Y en este sentido es que creo que esta Constitución de 1883 comienza a trabajarlo. Para empezar, en el artículo 34 encontramos que el poder legislativo reside en los ciudadanos. Es el poder ejecutivo y el judicial el que emana del pueblo, pero el legislativo, que es el que los controla, los dirige, reside en los ciudadanos. El ciudadano está sometido a una tutela en el cual el representante en el legislativo le pone las leyes. Aquí el ciudadano es el que pone las leyes, el que las construye, y tiene las herramientas para construirlas, que son la asamblea. En el artículo 36 vemos que el poder legislativo reside en la asamblea comunal, es decir, se ejerce a través de la asamblea comunal, y a partir de ahí puede controlarlo. En el artículo, perdón, voy a pasar al siguiente. Ahora, en el artículo 44 vemos las atribuciones de la asamblea comunal, ¿no? Si las comparásemos ahora mismo, igual que habéis dicho antes, que la representación política en la Constitución de 1978 es tutelar, si la comparáis con el Código Civil, de la misma forma, si comparamos con la legislación existente en materia de asociaciones de adultos, ¿vale? Tanto las mercantiles como las civiles, etc., siempre la asamblea, que tiene el poder, que es el soberano, tiene una serie de potestades, y estas serie de potestades coinciden prácticamente con la que prevé aquí en el artículo 44, la Constitución de Andalucía de 1883, la Constitución Municipal.
como son legislar, el corpus, autorizar los presupuestos, aceptar o rechazar las medidas que tome el Ejecutivo y por supuesto acusar al Ayuntamiento o a los representantes en este caso, ¿no? Así como se construye una auténtica control, un mandar obedeciendo, un control del pueblo con respecto a las personas que ejerzan algún tipo de poder en su nombre. Es necesario crear las instituciones, las herramientas para que pueda llevarse a cabo. Si miramos nuevamente estos regímenes legales que existen sobre las asociaciones civiles, para mí tienen dos puntos fundamentales para que exista un control de los socios sobre los representantes y los miembros. Y esos dos puntos son que necesitan los órganos, las herramientas para poder actuar y así controlarlo. Y el segundo es que los representantes, si existen, nunca son representantes de los socios. Los representantes políticos nunca deberían ser considerados representantes del pueblo, sino representantes del Estado, o de la asociación, o del municipio, o de lo que sea. Rousseau decía que en el momento que se eligen representantes se acaba la democracia. El pueblo elige representantes, se acaba la democracia. El pueblo, si el representante del pueblo se dice para tener la voluntad del pueblo. Para que lo que tú hagas se supone que es voluntad del pueblo. Eso no puede ser así. En política no debería ser así. Y en esta Constitución de 1883 no debería ser, no es así. Vemos en el artículo 34, esta de la Constitución Federal, ¿vale? Que los representantes son representantes de la Federación Andaluza, no de los ciudadanos. De esta forma, los ciudadanos tienen su voluntad, su legitimidad para tener una voluntad diferente a la de los representantes y no les robada, y al mismo tiempo tienen los órganos necesarios para poder controlarlo y tal. Así es como entendemos que se crea una morada, así es como entendemos que tenemos que crear la morada, creando las herramientas que necesitamos para poder ejercer nuestro poder, como pueblo, como ciudadanos. Y por supuesto nunca sometiéndonos a cuestiones o instituciones o organizaciones tutelares, como en este caso, perdón. Otro de los ámbitos sociales en los que siempre es necesario para cualquier tipo de sistema político construir es en la economía. Hay un tema central en cuanto al capitalismo y su derrotero histórico, para mí, que es la relación que existe entre los derechos sociales, o los llamados derechos sociales, más llamados derechos sociales, y el derecho de propiedad, sobre todo. El derecho de propiedad capitalista, tal y como es reconocido, y en la libertad de empresa. El derecho de propiedad capitalista es reconocido de forma absoluta. De forma absoluta. Yo recuerdo al leer un libro de los defensores actuales, que es Robert Nozick, que decía que ponía un ejemplo de Chamberlain, jugador de baloncesto que decía, bueno, si a Chamberlain todo el mundo le paga dinero por verle jugar baloncesto, se lo han pagado voluntariamente y por lo tanto la propiedad está bien, por lo tanto toda la propiedad como algo absoluto está bien y todo lo que pase con la propiedad está bien. Siempre se reconoce como algo absoluto. Creo que eso proviene de la historia de las revoluciones burguesas en las cuales se toma la decisión por parte de que el ser humano natural es el varón propietario, burgués, blanco, europeo, y todo lo que es conveniente ahí es lo que es lo natural. A partir de ahí la propiedad se reconoce absolutamente y todas las reivindicaciones de lo que hoy llamamos derechos sociales se echaron atrás. Actualmente la Constitución de 1978 se sigue esa herencia y los derechos sociales están muy por debajo de la propiedad. De hecho están reconocidos en un capítulo aparte, una sección aparte, y están sometidos al artículo 53 que tenéis ahí, en el cual pues, se reconoce que son principios rectores de la política social y económica, que no son derechos de plena vigencia, que los definen tanto su contenido como la garantía de los políticos en cada momento, y que solamente se podrán ser interpuestos como alegados ante los tribunales en tanto en cuanto los políticos los reconozcan, los políticos en cada momento. Sin embargo, para mí, una de las cosas más revolucionarias que tiene la Constitución Municipal de 1883, la Constitución Andaluza, es el artículo 9.1. Dice que el derecho de propiedad está
se reconoce limitado por los derechos sociales sin vinculación ni amortización completa. Yo recuerdo cuando estudiaba en la universidad y tal, en un máster que estuve y nos presentaron muchas de las luchas por los derechos sociales que se producen ahora mismo en muchas partes del mundo, siempre al final, cuando empezábamos a hablar o a conocer la experiencia, siempre al final chocabas contra el derecho de propiedad como algo absoluto, el capitalismo o la libertad de empresa como algo intocable. Y me parece totalmente revolucionario e inspirador encontrarnos en un documento de nuestra historia, aunque lo quieran esconder, pero que está ahí y que es nuestro, encontrarnos que aquí, en 1863, el derecho de propiedad iba por detrás de los derechos sociales. A mí me parece precioso y me parece algo que es muy inspirador, y en ese sentido, es en este tipo de sentido en lo que consideramos que esta Constitución puede darnos luz, ¿no? Son cosas por las que se están luchando mucho en muchos lugares hoy día, y te lo presentan como, con este discurso actual, la propaganda de que no hay alternativa, de que no es viable otra forma, ¿no? Y aunque sea sobre el papel solo, esta Constitución la encontramos con esa construcción de esa morada que necesitamos diferente. Y para mí es como un rompedor de imposible, ¿sabes? De alguna manera. Pero bueno, en el tema de la economía encontramos muchos otros temas, como esto de la hacienda municipal. Bueno, pues nuevamente aquí el poder municipal también está por encima de la propiedad, porque es el que legisla las clases y las formas de la propiedad. Por lo tanto, el ciudadano, desde su herramienta, desde su morada, que es la Asamblea Municipal, tiene soberanía sobre la economía, y no está determinado. También pues, encontramos muchos puntos en la economía que cambian radicalmente lo que conocemos y que se pueden engarzar por nuestras propias reivindicaciones de hoy día, pues como son que la contribución es siempre sobre el capital y siempre progresiva, por los impuestos, que los servicios de salud y educación, no está ahí ahora mismo, los servicios de salud y educación no pueden dejarse, en esta Constitución Municipal del 83 está prohibido que se deje sin presupuesto, sin financiación, la salud y la educación, o encontramos muchas cuestiones para los derechos de los trabajadores, en la cual se rompe bastante con la herencia de la que viene el contrato de trabajo, como sabéis, un contrato que proviene de un antiguo contrato romano de arrendamiento de esclavos, y venimos de esa herencia, y para mí esta Constitución rompe muchos puntos importantes de esa herencia, ¿no? En este sentido, encontramos nuevamente lo mismo, ¿no? Que esta Constitución crea las condiciones necesarias para una soberanía del pueblo y una morada realmente habitable dignamente. Por último, de estos tres ámbitos que estaba comentando, es fundamental el tema del debate público. Hoy lo vivimos muy fuertemente con toda la propaganda que tenemos y con la increíble fuerza que tienen los medios de comunicación y los think tanks, estos famosos. Hoy día, la mayor parte de nuestro digamos, el centro regulador de todo el debate público es el reconocimiento de la libertad de expresión. La libertad de expresión, tal como está reconocida desde las revoluciones burguesas, desde la declaración de las revoluciones burguesas, que es lo que hemos heredado, en realidad se podría definir mejor, por supuesto existe la Constitución Española del 78, como libertad del uso de los medios de tu propiedad para la expresión. Tú tienes libertad de expresión con tu televisor, con tu cadena de televisión. Tú tienes libertad de expresión con tu pancarta, incluso con lo que quieras. Pero no tienes lo que se conocía como inseguridad, que era el derecho a igual voz en la plaza pública. Eso se ha olvidado. No tienes, en el ágora ateniense, pues existía unas instituciones, una herramienta, una intervención por la que conseguía que todo el mundo tuviera la misma voz. Existía una regulación, unos tiempos, tal, y se conseguía esto. Ahora recientemente en Ecuador he leído hoy que han hecho una nueva normativa sobre las ¿cómo se llama esto? Las frecuencias, perdón, de televisión y de radio, por la cual se van a repartir 33% para las cadenas privadas, el 3% para cadenas públicas y el 33% para medios comunales.
Así es, eso se trata. Creo que se trata de ir construyendo las condiciones que necesitamos para crear un debate público realmente libre. Y en esta Constitución de 1883, nuevamente, encontramos también algo que vuelve a ser revolucionario, que es el artículo 9b, que dice que se garantiza los derechos el derecho a la emisión y difusión de libre expresión. No se habla solamente de libertad de expresión. La libertad de expresión es adecuada para quien tenga muchos medios, porque es libertad de uso de tus medios, de tu propiedad, que era fantástica para los burgueses, que fueron los que hicieron estos derechos. Es fantástica para las élites actuales, pero para la mayoría de la gente no cubre lo necesario para poder participar y ejercer el poder en el debate público, ¿no? Por otro lado, en cuanto a la educación, pues una de las razones por las que Blas Infante recuperó esta Constitución, ¿no?, como que nosotros creemos que debemos volver a hacer ahora mismo, es que él decía que cada Estado debía ser una asamblea de enseñanza, una academia de enseñanza, perdón, una academia de enseñanza. Y en esta Constitución encontramos cosas como la libertad, una libertad de enseñanza realmente trabajada y construida. Encontramos está prohibida dejar sin financiación la educación pública. No se permite la financiación ni el fomento de la educación religiosa. Y existe libertad de creación de centros de educación. Lo que se está haciendo para nosotros, lo que encontramos aquí, es, aparte de muchas cuestiones que pueden iluminarnos en nuestros problemas actuales, en nuestras reivindicaciones actuales, como que sí, realmente es viable y pensable políticamente, aparte encontramos esa creación de la morada. Están construyendo la morada. Y hay una cuestión fundamental respecto de toda la Constitución para evaluar si es democrática o no, que es quién puede cambiarla. Una Constitución que no se pueda cambiar es una imposición a las generaciones futuras. Una clave que nos decía un profesor para conocer si una Constitución era democrática era que se pudiera cambiar directamente por el pueblo. La Constitución del 78, como sabréis, solamente puede ser cambiada por los representantes. Esto para mí es la más absoluta manifestación de la representación tutelar. No solamente te impongo una representación como una tutela, sino que además no puede salir sin mi consentimiento. Sin embargo, en la Constitución del 83 encontramos que son los pueblos los que hacen la variación constitucional. Siempre pueden cambiarla, y desde abajo, directamente desde los pueblos. Lo que quiero decir en general es que con este pacto social diferente, con condiciones, que entra a trabajar a la creación de esta morada, que es la Constitución andaluza de 1883, es que se trabaja a crear las herramientas que necesitamos para poder ejercer el poder desde el pueblo, desde abajo. Eso es lo que entendemos que es el construir la morada, a la que se refería Blas Infante cuando decía, como ha dicho Miguel antes, que el trabajo es construir la morada, no ocupar la morada desde la que existe ahora mismo, porque eso no nos sirve. Todo esto puede hacerse, todo el despliegue de poder del pueblo que permite esta Constitución se puede hacer porque tienen los órganos y las instituciones que necesitan para hacerlo. Así como se construye una morada, construyendo las herramientas que necesitamos, o nuestra morada, construyendo las herramientas que necesitamos para ejercer el poder. Pero también hay una última lección que para mí es muy importante de la historia de esta Constitución, no ya del contenido, sino de la historia. Que la construcción de una morada no puede quedarse solamente sobre el papel. Porque esta Constitución es maravilloso todo lo que encontramos en el contenido, pero no sirve si solo se queda sobre el papel. La construcción hay que hacerla en la calle. La construcción de estas herramientas, la construcción de nuestra morada, la tenemos que hacer en la calle. Eso es lo que entendemos desde esta vertiente de constituyente, ¿no? Que tenemos que hacer ese trabajo, que hacer un proceso constituyente del pueblo, hacer ese trabajo de construcción en la calle de nuestra morada, de las herramientas que necesitamos. Los textos están para inspirar, pero la construcción hay que hacerla en la calle. Y esto es lo que queremos compartir con ustedes precisamente, nuestro objetivo constituyente, que no consiste en tener una nueva constitución, sino que consiste en iniciar un proceso de la construcción que haga posible una construcción desde abajo, iniciar un proceso para iniciar la fabricación de los ladrillos que serán necesarios para esa nueva casa o esa nueva morada, habitada por unos ciudadanos libres, que vivan en unos municipios libres dentro de una Andalucía libre.
y que la propuesta de 1883 puede resultar actual tanto por su contenido, que ha puesto magníficamente nuestro compañero Diego, como por el espíritu que recoge de ella Blas Infante, y que estamos en la obligación, los andaluces de ahora, de recoger, y que consiste en que nuestro objetivo, fundamentalmente las clases populares y la clase obrera andaluza, es la de iniciar el proceso constituyente de nuestro pueblo, un proceso de autoorganización del pueblo, sin tutelas odiosas, para poder vivir en una Andalucía libre que forme parte también de un mundo libre. Nuestro objetivo hoy, que hemos tenido que profundizar un poco, por vuestra culpa, gracias, que nos había obligado a profundizar en él, lo tenemos más claro aún si cabe que antes. El objetivo revolucionario en estos momentos creemos que pasa precisamente por ese proceso constituyente de los pueblos de Andalucía, que el objetivo fundamental no es la llegada, sino el camino, que nos sirva para la construcción de una morada libre, para una Andalucía libre. Muchas gracias a todas y a todos.